Hola, soy Carlos España. Bienvenidos a nuestro programa de liderazgo Liderarte, porque liderar es un arte. Esta semana vamos a hablar un poco sobre la escucha con empatía. Esto tiene que ver también con uno de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y para comenzar, vamos a hacernos unas preguntas que nos van a hacer reflexionar de la manera como actualmente estamos conversando con los demás, con nuestros equipos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Y vamos a entender seguramente muchas cosas. La primera pregunta de reflexión es, ¿estás escuchando sin interrumpir? ¿O sueles estar interrumpiendo a cada rato, bien sea por preguntar cosas de la conversación o del tema de la conversación, o porque estás preguntando cosas de otras situaciones que te acabas de acordar, entonces aprovechas la oportunidad de preguntas? Entonces, ¿estás interrumpiendo? ¿Cuántas veces interrumpes en la conversación? Segundo, cuando estás conversando, ¿realmente estás prestando el 100% de atención? ¿Estás concentrado en el tema? ¿Estás conectado con la otra persona? ¿O simplemente estás mirándola y escuchando, pero también pensando en otras cosas y no le estás poniendo atención a lo que te estás diciendo? Tercero, cuando estás en una conversación, ¿invitas a la otra persona a que profundice más sobre lo que está diciendo? O sea, indagas tal vez para recapitular cosas o profundizar cosas o hacer esa conversación mucho más atractiva con más información. Y cuarto, ¿vas más allá de las palabras? ¿O solamente te estás quedando con las palabras, con lo que escuchas? ¿O por el contrario estás observando, estás percibiendo emociones, sentimientos y toda esa energía que hay en una conversación? Entonces son cuatro indagaciones, son cuatro preguntas que nos hacen reflexionar mucho sobre cómo está siendo nuestro proceso de conversación, cómo estamos escuchando en un proceso de conversación. Y eso sí que es muy importante y sobre todo más en el liderazgo, que la gente hoy en día quiere que la escuchemos, necesita que la escuchemos, pero la escuchemos con atención, la escuchemos con empatía. Ahora, hablemos también de las conversaciones o de las comunicaciones en cifras. ¿Sabías tú que en una conversación, en una comunicación, tan solo el 7% es el predicado? O sea, lo que se habla, lo que se musita, lo que se expresa verbalmente, es tan solo el 7%. Y por otro lado, la expresión no verbal o la comunicación no verbal es el 93%. Es una diferencia enorme entre lo que es el predicado y lo no verbal. Ahora, lo no verbal lo podemos separar entre la voz y lo corporal. La voz aporta el 44%. ¿Y a qué nos referimos con la voz? Nos estamos refiriendo al volumen, nos estamos refiriendo también a la velocidad, nos referimos a la frecuencia con la que llevamos esa cadencia en las palabras que utilizamos y en la tonalidad o el tonito que reconocemos a veces. Entonces, eso nos deja también una información, un 44%, pero el otro 56% está dado por la expresión corporal. Está dado por todo lo que tiene que ver con la respiración incluso del otro cuando nos está hablando. Eso nos da muchísima información. La postura que tiene cuando se está comunicando con nosotros también nos deja muchísima información. Otro aspecto que nos da mucha información es sus expresiones faciales. O sea, cómo además también está acompañando su cuerpo con movimientos cuando se está expresando una idea, cuando nos está compartiendo algo. Y la mirada también sí que nos dice muchas cosas. O sea, al final lo que estamos diciendo es que en una conversación tenemos que poner mucha más atención a todas esas expresiones corporales que a lo que se dice, a las palabras que se utilizan. Nos da más mensaje, nos trae mucho más, nos da más importancia al mensaje, toda esa expresión no verbal que la misma expresión que se da o la misma palabras que se utilizan en la conversación. Ahora, también hablemos cómo la neurociencia ha impactado, ha hecho grandes descubrimientos sobre las conversaciones. ¿En qué sentido? Ustedes recordarán que lo hemos dicho antes, que los grandes descubrimientos y avances que hace la neurociencia en estas empresas de desarrollo de tecnología, de computadores, de software, aplicados al entendimiento del cerebro, pues nos dan muchos recursos y nos dan información valiosísima. Por ejemplo, uno de estos estudios decía que la persona que ha desarrollado una idea, o cuando tú desarrollas una idea en tu cabeza, tan solo tienes el 70% para poderla verbalizar. O sea, esa idea tan solo puede ser verbalizada en un 70%. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro va más rápido, por supuesto, que nuestra capacidad de hablar. Entonces, en muchos
en muchas situaciones no encontramos las palabras adecuadas, las frases adecuadas para expresar eso que tenemos, esa idea que tenemos en nuestra cabeza. Por otro lado, otros estudios nos dicen que también solamente el cerebro, como se conecta y se desconecta permanentemente, entonces por sus cambios energéticos y por toda esa energía que hay ahí, se desconecta y se conecta, y eso hace que nos desconcentremos. Y eso hace entonces que nos perdamos parte del mensaje. En este caso, dicen que hasta un 40% podemos perder de un mensaje, ¿no? Incluso hasta más. Entonces, ¿qué sucede? Si unimos estos dos estudios y entonces encontramos que a una idea inicial de una persona tan solo puede verbalizar el 70%, o sea, es lo que va a escuchar la otra persona, pero como se conecta y se desconecta esta otra persona, va a recibir tan solo el 60% de esa información porque va a perderse el 40%. ¿Qué quiere decir? Las cifras al final nos dan que de un mensaje original, de una idea original que se gestó en una mente, a la otra persona le llegó tan solo el 42%, alrededor del 42%, incluso menos a veces, o un poco más en otras ocasiones. Pero para efectos de este momento nos vamos a quedar con esa cifra. Y entonces, ¿qué sucede? Que la persona captó ese 42%, pero como su cerebro tiene una capacidad de almacenar hasta un 100% de un mensaje, entonces esa idea original empieza él a construirla o a complementarla con sus ideas, con sus interpretaciones, con sus conceptos, con sus juicios, con una serie de situaciones que él le aporta a ese mensaje original y construye su propio mensaje. Entonces, a veces el receptor de la información se va a quedar con un mensaje totalmente diferente al que creó la persona original en su mente. Y eso pasa, y que cuando suceden estas cosas, o esto hace que entendamos entonces por qué a veces cuando vamos a preguntarle a alguien sobre alguna tarea, algún mensaje que le dimos, las respuestas son: pero yo no entendí que me dijiste eso, pero eso no fue lo que me dijiste, o eso no fue lo que te entendí, o yo pensé que tú me querías decir una cosa u otra, es que yo creí, es que yo interpreté. Eso es lo que pasa, precisamente porque por eso es esa pérdida de la información tan grande. Entonces, si a esto lo acompañamos con no prestar atención, con no concentrarnos, con no ir más allá, con no observar, pues imagínense lo que va a pasar con las comunicaciones y lo que va a pasar con la conversación y el mensaje que alguien nos quiere transmitir. Yo tengo un caso patético sobre esto personal, porque a veces nosotros escuchamos, pero para responder y no para entender. Entonces apenas nos están dando un mensaje y ya creemos que entendimos el mensaje por completo, y entonces no hace falta y decimos: no, sí, yo ya sé por dónde vas, sí, yo ya estoy creyendo, ya creo que te estoy entendiendo, sí, empezamos a interrumpir cuando ni siquiera le damos la oportunidad a la otra persona de que emita su completo mensaje. Entonces, lo que pasa es que estamos escuchando para responder y no estamos escuchando para entender, que es una cosa muy diferente. Como les decía, me pasó en una ocasión, un hijo mío me dice un día desprevenido, yo noté que venía un poco como angustiado y me dice: quiero retirarme del colegio. Los que son padres y están escuchando este mensaje, pónganse en mi lugar y piensen qué es lo que normalmente hubiera respondido un papá en una situación cuando un hijo le dice: quiero retirarme del colegio, y más aún que estás ya en los últimos cursos. Normalmente la reacción de un papá podría ser: deje de decir tonterías y póngase a estudiar. Pero entonces nos perdemos una información valiosísima de descubrir de dónde viene ese mensaje, por qué se está dando ese mensaje, qué hay, cuál es el contexto que hay detrás de ese mensaje. Afortunadamente, pues, con todos estos años de entendimiento y de trabajo en esto, apliqué lo que predicamos de alguna manera, y me puse a indagar un poco de dónde venía ese mensaje, por qué se sentía así, qué lo llevó a decir eso, qué lo llevó a sentenciar esa idea que él tenía en su cabeza. Y encontramos cosas interesantísimas entre los dos. Y encontramos que tal vez él estaba un poco angustiado porque sus compañeros de su banda de música estaban más adelantados que él, entonces él quería alcanzarlos porque tenía seguramente algún miedo de quedarse atrás. Entonces por eso quería tal vez, no sé, validar para ir más, avanzar un poco más. Pero con esa conversación de entender realmente qué era lo que le estaba pasando, pudimos encontrar la solución y pudimos entre ambos encontrar esa guía y esa vía por la cual deberíamos ir más seguros y más tranquilos. Y entonces hubo un entendimiento total y, por supuesto, afortunadamente el proceso de estudio siguió, y hoy en día
tengo la fortuna de que él esté en su universidad y está feliz haciendo lo que le encanta. Entonces, esto es simplemente un ejemplo como para decir, a veces escuchamos es para responder, para reaccionar, y no escuchamos para entender realmente de dónde viene el mensaje, qué nos están queriendo decir, por qué nos los están diciendo, por qué a nosotros, por qué en ese momento, por qué de esa manera, por qué de ese tono. Todas esas son interrogantes que tú te haces en un momento de una conversación para entender el mensaje realmente. Cuando ya lo entiendes, entonces sí, podrás tener una respuesta adecuada. Básicamente eso es lo que queríamos hablar con este mensaje. La próxima semana queremos seguir indagando en estos temas tan importantes de la gestión conversacional. Si te ha gustado, por favor, dale like y activa la campanita para que recibas alertas de nuevos videos. Y te espero que quedes conectado con nosotros y te espero la próxima semana. Muchas gracias.